Sí, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. En esta oportunidad vamos a conversar sobre Paraguay, el desarrollo que ha tenido este país, la evolución que ha sido el territorio paraguayo a través del tiempo, la importancia que ha tenido este país en lo que respecta al conglomerado de las relaciones internacionales en la región. Ya hablemos de Hispanoamérica, Latinoamérica, etcétera. Eh, hay distintas formas de llamar a la región y tiene además distintos usos, distintos rangos, porque dependiendo del término se puede incluir a Brasil o no. Paraguay, territorio que fue descubierto pues por un portugués, fue parte del virreinato de Río de la Plata, que comprendía a lo que hoy es Uruguay, la Argentina, Paraguay, etcétera. Y bueno, esta clase estaba pautada para el mes pasado, pero fue un poco complicado darla en la fecha prevista. Como siempre, les recuerdo que las preguntas están abiertas, las pueden hacer por el chat o pueden levantar la mano. Eh, es preferible que se limiten a hacer las preguntas en un tiempo máximo de 3 minutos para darle más oportunidad a los compañeros de hacer preguntas, inquietudes, comentarios y que además la clase pueda culminarse de forma satisfactoria. Lo primero que hay que considerar es que Paraguay, desde un inicio, incluso antes de la guerra de la Triple Alianza, era un país con características peculiares en comparación al resto de la América Latina, las características peculiares que han influido en la cultura política paraguaya, así como en la noción que tenían sus gobernantes, sus élites sobre la, la cultura económica del país. Tiene que ver mucho incluso con su geografía, con la relación que tiene Paraguay con la tierra, características que incluso no plenamente, pero al día de hoy todavía se mantienen, como lo vamos a ver a lo largo de la clase. Y pues esto también influye que en la relación con las principales potencias del mundo, la relación de Paraguay con Inglaterra, España, etcétera, también era bastante singular. Y dicho esto, vamos a analizar desde diversas perspectivas lo que fue la guerra de la Triple Alianza para entender la posición histórica de este país, su importancia, por qué Paraguay es un enclave tan especial, tan único en América Latina, qué visiones existen sobre Paraguay, qué es lo que significa, cuál es el rol incluso que Paraguay juega en la política latinoamericana en los actuales momentos, etc. Acá pueden ver un mapa extraído de la BBC, acá está la fuente, del territorio de Paraguay, tanto el perdido como el territorio actual. Paraguay perdió una parte importante de su territorio a raíz de la guerra de la Triple Alianza, sobre todo porque buena parte de sus linderos no estaban adecuadamente definidos y también porque habían importantes discusiones sobre las implicaciones que iba a tener un Paraguay cada vez más fuerte con la dirección que este país tenía. Eso, por supuesto, generaba importantes debates, importantes dudas, incluso podríamos usar el término incertidumbre, que es mucho más preciso. Y pues no veamos el impacto de la guerra nada más en lo que tiene que ver con el territorio, sino que también hay que ver
el impacto que tuvo la guerra en lo que respecta a la población paraguaya. Gran parte de la población masculina de Paraguay perdió la vida durante la guerra. Y tenemos que ubicarnos en ese sentido en el contexto del siglo XIX. Además, visto de los roles de género en una sociedad. A ver, lo que para el siglo XIX era el papel de una mujer, lo que para el siglo XIX era el papel de un hombre, que un país se quedara prácticamente sin población masculina, es decir, que se redujera drásticamente el número de hombres, tiene importantes consecuencias en el aspecto militar, en el aspecto económico, siendo que ya hoy en día no es así, las cosas han cambiado en gran medida, pero existe la noción del hombre como proveedor. No es que para ese momento no habían ciertos oficios que la mujer ejercía, por supuesto que sí, pero todo esto era todavía más limitado. El hombre en general tenía más rango de decisión a la hora de ejercer un oficio, hacer una carrera en comparación a la mujer. Entonces todo esto hay que contextualizarlo para medir en verdad el impacto y el daño que se le hizo a este país tan, tan importante para entender el siglo XIX latinoamericano. Características de la cultura política de Paraguay antes de la guerra de la Triple Alianza. Gobierno autoritario, incluso podemos hablar incluso de autocracia, una autocracia justificada en la noción de la importancia de la figura de un hombre que concentre el poder, un hombre que tenga ciertas características de liderazgo, una preparación, una dirección adecuada para ello. Para este momento, el líder más importante que debemos entender fue Francisco Solano López, quien pues ejercía un control prácticamente absoluto tanto sobre el país la, como la población de este. Solano además tenía centralizado el poder político, económico del país en sus manos, la toma de decisiones, etcétera. Y de hecho también era conocido por suprimir las formas de oposición política. Vemos que pues la figura de Francisco Solano López es controversial cuando menos, y más allá de su legado, unos a favor, unos en contra, hay importantes lugares en el mundo que tienen bustos, monumentos a Solano López en distintos países que pues vale la pena mencionar. Entre ellos está, por ejemplo, la central Avenida Francisco Solano López en Caracas, Venezuela. Es de hecho uno de los lugares más centrales de la ciudad de Caracas hoy en día, que conecta importantes distritos. Incluso hay una plaza que le rinde honor a su nombre. Y pues así vemos que en un sinfín de países, pues hay calles, avenidas que le rinden honor quizá, no en espacios tan importantes, pero pues los hay y es importante. Hay quienes ven en Francisco Solano López una figura de resistencia, un hombre que le daba más importancia a las decisiones que se tomaran en lo interno que al conglomerado de los intereses, podríamos decir, cosmopolitas, que influyen en cómo un país y el otro, un conglomerado de países, se organizan
en una estructura económica para satisfacer entre sí las necesidades de cada quien en función del potencial que tienen, la visión de país que tienen, la misión de país que tienen, porque visión y misión se complementan, más no es precisamente lo mismo. Debemos además señalar, siguiendo la presentación, que Paraguay también tenía un modelo de economía autárquica. Es decir, Paraguay tenía una economía en gran medida cerrada al comercio exterior. Es decir, el país buscaba ser autosuficiente en la producción de alimentos, bienes y servicios, minimizando en lo más posible la dependencia de las exportaciones extranjeras. Esto también es un tema que causa bastante debate y discusión sobre el legado de Francisco Solano López, puesto que en un mundo interconectado y donde, a ver, en un país difícilmente se produce todo porque por las características geográficas y también de la población, sin nombrar otros factores, obviamente hay más, pero es muy difícil, por no decir inviable, que un país pueda ser plenamente autosuficiente, siendo que en otros países hay potencialidades para producir a menor costo ciertos bienes y en gran medida, pues, podemos creer que nos beneficiamos del comercio exterior y de las relaciones ganar-ganar con unos países y otros. Es decir, el modelo de economía de Paraguay, pues, es interesante y discutible, pues, porque todavía en gran medida esto es un ideal para muchos gobernantes, para muchos partidos políticos, pero, y como lo vamos a ver poco a poco en la presentación, pero en esto también tenemos que pensar en la viabilidad, tenemos que pensar en qué es lo mejor para la población, tenemos que pensar también, ¿queremos estar conectados, queremos estar integrados o queremos estar aislados? Ganamos más estando integrados, ganamos más estando aislados, hasta qué punto nos conviene estar integrados, hasta qué punto nos conviene estar aislados por temas de definición, por temas de soberanía, por temas de la propia definición del destino de cada pueblo, etcétera. Ahora, avanzando además con las características económicas, pues resalta que a pesar de la economía relativamente cerrada que tenía Paraguay, pues durante el gobierno de Francisco Solano López tenía cierto grado de desarrollo industrial. Se establecieron fábricas textiles, molinos, además de talleres de artesanías, entre otras industrias, pero estas en gran medida fueron las principales. Además, la política exterior y sobre todo para el momento que se vivía en la región, donde las jóvenes repúblicas que se habían independizado de España tenían una gran dependencia, sobre todo económica, por cuestiones de la deuda, entre otros factores, con Inglaterra. Paraguay resalta por haber mantenido una política exterior independiente y desde el punto de vista de algunos, desafiante desde el punto de vista de otros, especialmente hacia los vecinos más poderosos como Brasil y Argentina, quienes además tenían reclamos territoriales que anteceden a la guerra de la Triple Alianza. Es decir, esto no fue un acontecimiento que vino de la noche a la mañana, no, para nada. Esto fue de alguna forma sumándose poco a poco, paulatinamente, hasta que se dieron las condiciones para dicho pues acontecimiento. Y además la política exterior de López tuvo énfasis en
un rechazo hacia las influencias extranjeras, los cuales no aceptaba, y su enfoque, tanto en lo político como en lo económico, le daba mucha importancia a la defensa de la soberanía nacional. Esto tenemos que verlo desde varias perspectivas. A ver, primer punto. El tema de la deuda y cómo las grandes deudas contraídas con los procesos tan complejos de independencia que se vivieron en la América del Sur, el impacto que esto tuvo en las jóvenes repúblicas, más los sangrientos combates que se vivieron, no solamente para obtener la independencia, sino también para mantener el orden sociopolítico en cada una de las jóvenes repúblicas. De alguna forma, esto fue pasando pues factura debido a que los países tenían una fuerte carga que asumir en materia de compromisos económicos, además que habían compromisos económicos que, a los cuales se debía responder, se debía honrar. También pasa que las mismas guerras afectaron importantemente la capacidad económica que había en los países de la del Sur, en mayor medida o en menor medida. Entonces, todo aquí influye. Y en segundo lugar, tenemos también que ver esto desde la perspectiva centro-periferia y un factor muy importante que además es constante objeto de debate en cuanto a las razones de la brecha de desarrollo económico entre lo que es América del Norte y América del Sur. Pasa esto. Bueno, primero tenemos que ver todo lo que tiene que ver con el centro y con la periferia. El centro desarrollado, que hoy en día lo vemos sobre todo en Europa, en partes de Asia, como Japón, y algunos países de América del Norte, como Estados Unidos y Canadá. ¿Qué pasa? Pues hasta finales del siglo XVIII no habría gran brecha entre el Producto Interno Bruto de la América del Norte, hablemos sobre todo de Estados Unidos, y el de los países de la América del Sur. La brecha se empezó a gestar y sobre todo a profundizar fue a partir del siglo XIX. Esto tenemos que contextualizarlo porque es fundamental. Y aquí hay que ver que los países de la América del Sur se han caracterizado por eh, producir en general bienes que no terminados, sino bienes o insumos que en la cadena de las industrias sirven para producir luego productos más avanzados con mejores tecnologías. Y pues de alguna forma algunos pues interpretan que esta postura nacionalista de Paraguay era un choque pues para los centros y la agenda que se tenía para los países de la América del Sur. Por supuesto, existen otras críticas, podemos ir a la lámina anterior en cuanto se señala que eh, el gobierno de López era autoritario, que él era un dictador en menor o mayor medida, sino que también tenemos que usar ese término muy adecuadamente. Podríamos decir que probablemente encaja más el término autócrata con él, pues, pero ya sería pues una arena de otro costal. El, el asunto es ese, pues que era un gobierno autoritario, sin embargo, el mismo contexto exigía para tener orden en un país y en una región con tales características, un gobierno que pudiera centralizar y que pudiera tomar las decisiones que eran necesarias sin tanto ajuste, sin tanto
sistema de balance que, si bien es muy necesario pues para evitar los abusos de poder, también tiene como contrapeso negativo que ralentiza, complica el ejercicio de poder, sobre todo en estados con altos niveles de anarquía y desorden. Eh, Venimos de importantes guerras en el siglo XIX, una región muy inestable, además de los problemas territoriales que se avecinaban ya con los vecinos y pues un líder con las características de Padrino López de alguna forma era útil para el momento que se estaba viviendo. Por otra parte, Paraguay, volvemos a lo que es la geografía, ocupaba una posición geográfica central estratégica en la América del Sur, además que controlaba una gran parte del río Paraná, eh, esencial para la navegación en toda el área próxima a dicho país. Esta posición estratégica de alguna forma le daba a Paraguay la oportunidad de jugar un papel fundamental en lo que tenía que ver con el comercio, el traslado de mercancías, personas, bienes, todo lo que tuviera que pasar por dicho río y ahí había una capacidad de influir. Por acá en este mapa extraído de la Deutsche Welle podemos ver la hidrovía Paraná-Paraguay. Vemos cómo esta vía es esencial. Aquí vemos el río Paraguay, aquí vemos el río Paraná, cómo es este río tan importante para Bolivia, Paraguay, Argentina, Brasil, y Uruguay. Y vemos pues cómo conecta importantes ciudades, importantes poblados. Vemos ahí Brasilia se ve al norte, vemos Puerto Cáceres, vemos también la ciudad de Asunción en el centro, Buenos Aires en el extremo sur también, Montevideo un poco más lejos de Buenos Aires. Entonces, está claro que el gobierno de López desafiaba la hegemonía que tenían los gobiernos de Brasil y Argentina en América del Sur. Su política exterior era contraria a la posición y la agenda que tenían importantes potencias globales, los objetivos y las metas que ya estaban fijadas, y todo esto generaba tensiones pues con los vecinos. Entonces, Paraguay era un factor geopolítico muy relevante. Y aquí veamos unos aspectos relevantes a destacar y que lo vamos a analizar con el presente, que son los siguientes. Primero, el acceso al mar. Bueno, Paraguay, claro, es importante el uso y cómo este país ha podido aprovechar los ríos Paraguay y Paraná, pero no tiene una salida al mar. El aislamiento internacional que tenía por su posición autárquica, además el entorno en el que la Tierra juega un papel destacado. Acá en términos geopolíticos tenemos que hablar de los conceptos de la civilización de la tierra y la civilización del mar. Esto es importante para entender que a diferencia de Venezuela, Colombia, Panamá, por dar tres ejemplos, Paraguay está más cerca de lo que es la civilización de la tierra y esta noción geopolítica que la civilización del mar, que está mucho más cerca de lo que es Venezuela, Colombia y estos países que, por un lado, tienen una importante salida hacia el Caribe, pero además tienen salida a un océano o a dos océanos. El caso de Nicaragua, Panamá, Colombia, bueno, y acá también tenemos que contextualizar, hablando de Colombia, que Panamá era parte de Colombia hasta hace un tiempo. Por supuesto, ya desde el siglo pasado las cosas han cambiado. En el siglo XX, Panamá ha sido independiente, claro, con importante tutela de los Estados Unidos, pero lo ha sido.
Sin embargo, pues es parte de la historia de Panamá que fue una región colombiana y es parte también de su cultura. El nacionalismo, sobre todo un nacionalismo que tenía importantes choques con el cosmopolitismo central, énfasis en el desarrollo militar y el centralismo político. El centralismo político es algo que probablemente pueda tener en común Paraguay con la realidad política de otros países de la región, más allá de que se acerquen a la noción de la civilización del mar como Venezuela. Pero vemos que Venezuela ya para el siglo XX se fue acercando más al federalismo, sin embargo, era una posición, digamos, un tanto balanceada, tanto centralismo y tanto federalismo como sea necesario. Y ya que vemos y estamos hablando de la civilización de la tierra y la civilización del mar, acá también es muy importante que analicemos lo siguiente. Si salimos del análisis que estamos haciendo en la América del Sur en particular y nos vamos hacia otra región, nos vamos hacia Eurasia, por ejemplo, que comprende Europa y Asia, podemos ver que Paraguay como civilización de la Tierra tiene mucho en común con países como Alemania, con países como Rusia, incluso China, porque incluso su doctrina militar ha estado más cercana a esta noción de civilización de la Tierra. Incluso si podemos ver y hacer un análisis de los desarrollos teóricos que han tenido lugar en Rusia sobre la idea del eurasianismo, por ejemplo, que ha tenido muchos exponentes a lo largo pues, del desarrollo de esta idea, vemos que la Paraguay del siglo XIX encaja muchísimo con lo que son los postulados del eurasianismo. Y no nada más los postulados, sino las causas a ver, el entorno que auspició tal visión del mundo, tal visión de las relaciones internacionales, tal visión de una doctrina militar y de una doctrina económica. Esto es esencial, pues, para comprender a Paraguay y para comprender el choque, pues que algunos intereses, algunos importantes grupos económicos, importantes élites, tanto locales y regionales y también pues mundiales, tenían contra Paraguay, pues. Y aquí además tenemos que hacer énfasis en la siguiente idea, esta que está en esta lámina, pues que el hombre asumió el principio de territorialidad desde el momento que dejó de ser nómada, es decir, que se estableció en un lugar determinado, un espacio al que empezó a llamar a hogar, en donde se dedicó a ejercer labores específicas para sobrevivir al lado de otras personas que con roles específicos, con una organización. Es decir, cuando podemos hablar de una sociedad organizada. Y acá, pues, tenemos que ver que estas comunidades ya han tenido pues, cierta amplitud, un código de valores y unas normas de convivencia eh, que pues comienzan a forjarse. Y así, pues, de alguna forma, Paraguay era un contrapeso y un una suerte de eslabón que iba en contra de lo que representaba Argentina y Brasil en gran medida como valores, como organización sociopolítica, como estructura más internacional con los intereses que representaban y con los aliados que tenía en el área estratégica pues, del cono sur. Y vemos además ahí que eh, Solano López intentó, por supuesto, establecer alianzas con Uruguay, un
país un poco más intermedio. Con Argentina también trató de llegar a ciertos acuerdos, pero por supuesto era más difícil que lo que podía llegarse a acordar con Uruguay, siendo que con Argentina había muchísimos más choques. Todos estos intentos fracasaron, más allá de que se intentó, se hizo lo que se pudo. Y pues luego de una serie de intentos, reuniones, negociaciones, al final la guerra pues tuvo que estallar. Y en todo esto, 1864 es un año clave, fundamental en todo esto. Vemos acá lo que fueron los bandos beligerantes. La República del Paraguay se enfrentó al Imperio del Brasil, a Uruguay y a la República Argentina. Por otro lado, se habla del financiamiento de Reino Unido. Acá tenemos que, de todas formas, ser muy claros en que sí se habla de un financiamiento de Reino Unido. Hay pruebas, hay documentos, hay indicios, pero todavía este es un tema que se sigue indagando, hay muchas interpretaciones, pero una certeza absoluta del interés que se tenía para vencer, para sacar del juego a Francisco Solano López, no se tiene en forma plena. Lo que sí podemos hablar y podemos ver con precisión es lo que representaba Paraguay, la cultura política de Paraguay, los choques y las asimetrías que habían, por un lado, en la balanza de poder, sino también en lo que estaba en juego. Y ahí podemos entender un poco la situación, podemos entender un poco cuáles fueron las prioridades, cuáles fueron las direcciones que influyeron en el proceso de toma de decisiones, en tanto una guerra implica importante movilización de recursos humanos, de una organización específica, y tiene grandes costos, no nada más con el desarrollo de la guerra, sino todo esto tiene consecuencias a mediano y largo plazo. Y tenemos que considerar que al inicio de lo que fue la población española en la América del Sur, que se comenzaron a establecer las provincias, la gobernación del Paraguay tenía inicialmente salida al Océano Atlántico a través de los territorios de La Guaira y también La Vera. Y en la actualidad estos territorios corresponden a lo que conocemos como el Brasil. Claro, acá tenemos, y además que contextualizar para que esto no cause confusiones, acá hablamos del territorio de La Guaira, por supuesto, pero este territorio de La Guaira es específicamente uno que tiene lugar, tiene una posición en lo que hoy es el Brasil, porque podemos ver que La Guaira es un nombre que se le da a un sinfín de territorios a lo largo del mundo. Si buscamos un mapa o tratamos de, a ver, buscar en un índice de direcciones que tenga indexados un sinfín de países, Google Maps, probablemente vamos a ver que en muchos lugares se llama La Guaira, pero este es un lugar específico que está en Brasil. Y la instalación de los portugueses en el Brasil, y aquí hay que hacer énfasis además en que Paraguay fue descubierto por un portugués, historia. Todo esto inició conflictos entre ambos territorios, entre ambas comunidades de poder organizadas, y esto gradualmente ocasionó conflictos que fueron en aumento. Y algo que nos enseña la historia de las relaciones internacionales es que la historia de las relaciones internacionales en gran medida es la historia de la guerra, cómo se organiza el hombre en sociedad organizada para luchar, dar respuesta a sus necesidades de mantener, alcanzar o distribuir el poder de una forma específica. Y esto ha sido así
a lo largo de la historia. Agarremos un mapa del mundo, ya sea un mapa, no nada más de la América del Sur, podemos agarrar un mapa de Europa en 1800, en 1900, ahora en los 2000, y son escasos los territorios, por no decir que no existen, que se han mantenido exactamente iguales. Porque debido a la guerra, la pérdida de territorios por parte de unos estados y la conquista de territorios por parte de los ganadores es frecuente, pues, este tema. Los linderos siempre están en constante revisión. La comunidad que existe en un lugar en ciertas condiciones puede o no imponerse sobre la otra, ya sea que tenga la razón para ello, argumentos históricos, jurídicos, políticos, e incluso étnicos para hacerlo. Y en otros casos, pues puede ser que vale más la fuerza que los argumentos que se puedan tener. Es decir, la capacidad de imponerse, ya sea a través del poder económico, más allá del argumento y la razón como tal. Y acá más importante hacer énfasis en lo que son las reflexiones de Carl Schmitt, que habla de una antítesis fundamental en la base del dominio político sobre el territorio. Y acá esto es esencial para entender, por un lado, las civilizaciones del mar y de la tierra. Del mar podemos ver todas las civilizaciones que se asocian en gran medida con lo que es el atlantismo, y con las civilizaciones de la Tierra, las civilizaciones que asociamos con ya sea la Tierra o ya sea el concepto del eurasianismo, que aquí hay que hacer una aclaratoria que este concepto, aunque lo han traído para la América del Sur, hay importantes análisis de grados del eurasianismo, sobre todo en Brasil hay importantes estudios académicos sobre el tema. También hay ciertos choques, pues porque el eurasianismo es una idea que se pensó sobre todo para Eurasia, aunque el análisis que se puede hacer desde el eurasianismo no necesariamente tiene que tener lugar específicamente en Eurasia, es decir, se puede trasladar a otras regiones del mundo. Pero pues esa es un, una discusión, no todos están de acuerdo con esa perspectiva. La Guerra de la Triple Alianza se caracterizó por una serie de enfrentamientos muy sangrientos, prolongados. Eh, Paraguay tuvo una formidable resistencia, sin embargo, la superioridad numérica y los recursos, sobre todo económicos, de la Triple Alianza terminaron por declinar la balanza de poder a su favor. Y de todas estas batallas, porque por supuesto estamos en una clase, pero hablar de todas haría que se extienda muchísimo el tiempo. La batalla de Tuyutí en 1866, luego 2 años después de 1864, fue un punto de inflexión fundamental en el que ya se vislumbraba qué bando iba a ser el ganador. Aquí al, al ya percibir pues la victoria de las fuerzas aliadas de la Triple Alianza sobre Paraguay, ya se comenzaba a dar por hecho que la derrota de Paraguay estaba a la vista. La guerra dejó un saldo devastador en Paraguay. Vimos hace unas láminas el mapa del territorio perdido. Una importante parte de su población quedó o bien muerta o herida, desplazada, es decir, tuvo que dejar Paraguay y hacer una nueva vida en otro país. Se cree incluso que, eh, claro, existen distintas estadísticas, pero las más dramáticas hablan de que hasta el 90% de la población masculina adulta perdió la vida durante el conflicto. Podemos hablar mira, qué significa esto y que ya eh, íbamos asomando esto al inicio de la clase, pero es que hablar, a ver, de un 90% de población masculina adulta
que o murió o desapareció es algo dramático para un país. ¿Quién va a trabajar? ¿Quién va a proveer? ¿Quién va a luchar en caso de una guerra? O sea, Paraguay es un país que quedó devastado, podemos hablar incluso de que quedó castrado. A ver, la guerra de la Triple Alianza significó un colapso demográfico y social sin precedentes. Claro, esto sobre todo se evalúa en lo que tiene que ver con Paraguay, pero también en la misma América Latina, porque este país tenía un impacto, tenía un peso en el cono sur y quedó desmembrado después de la guerra. Más que el territorio, lo dramático es el dramático saldo demográfico que la guerra de la Triple Alianza trajo para Paraguay. Y ahora, en cuanto a las controversias, tenemos que nombrar, hacer énfasis en varios factores. Primero, el modelo político y económico de Paraguay, la autocracia, la influencia de potencias extranjeras como segundo lugar. Esto es súper importante porque mm, se relativiza muchísimo y depende también mucho de las posiciones que se tengan en cuanto a ver si se tiene una posición pro Inglaterra o se tiene una posición anti Inglaterra. Eso influye mucho en cómo se percibe, cómo se evalúa la influencia de las potencias extranjeras sobre este conflicto. Además está el agotamiento de la gobernabilidad paraguaya, la cual fue aprovechada por los rivales. A Paraguay, que primero estaba contando con menos recursos que la Triple Alianza. La Triple Alianza además eran tres estados poderosos, sobre todo cuando nos referimos a el Brasil y la Argentina, contra Paraguay. Paraguay de alguna forma estaba solo, mientras la Triple Alianza tenía mayor solidez en cuanto a los principios y la unidad que representaban en cuanto a la misión que tenían de vencer al rival paraguayo. Entonces, todo esto que hay que verlo, además ya en un contexto donde Paraguay tenía una, un delicado equilibrio de fuerzas donde el centralismo y la autocracia eran necesarios para mantener la balanza, el equilibrio y mantener el poder, además. Entonces, la derrota pues, de Paraguay como consecuencia tuvo pues el desmantelamiento del Estado paraguayo como se había conocido hasta ese momento y además todo esto devino la, en la imposición del Tratado de Asunción en 1870. Paraguay perdió muchísimo territorio, además se vio obligado a pagar indemnizaciones de guerra. Además de todo eso, hubo ocupación militar extranjera en Paraguay. Es decir, la posición que tenía Paraguay como un país poderoso, pues se vino en gran medida abajo. Paraguay además se vio sometido por sus rivales y ya. A ver, estoy viendo el chat, veo que tengo una pregunta de José Ángel Villeda. Sí, Triple Alianza, Argentina, Brasil, como usted lo señala, pero además está Uruguay. Ver, porque acá atrás lo habíamos visto, eh, ya le muestro. Ajá. Sí, puede ver la pantalla, o sea, acá vemos los bandos beligerantes. Por supuesto, o sea, está obviamente la Triple Alianza como Brasil, Uruguay y Argentina, pero también está el financiamiento de las potencias que de alguna forma no aprobaban a Paraguay, o sea, con las características de gobierno y de modelo económico que tenían para ese momento. Bueno, ya que aclaré la pregunta, seguimos adelante. Y después de la derrota de Paraguay, Brasil emergió como la potencia dominante en la región, es decir, Paraguay quedó debilitado, Brasil
quedó fortalecido, quedó además, más que fortalecido, hasta quedó enaltecido. De hecho, de ahí en adelante viene más la hegemonía brasileña sobre la región y podemos a ver, en los actuales momentos, el país que está más cerca de ser una potencia en la región es Brasil. Quizá, claro, si nos extendemos más allá de la América del Sur y hablamos de América Latina, que son conceptos relacionados pero no iguales, quizá en algún momento podríamos hablar de México, pero por a ver, en la actualidad es Brasil el país que está más cerca de ser una potencia mundial en algún momento. Y desde entonces Brasil es el país que se ha consolidado como una fuerza geopolítica preeminente en Sudamérica. Además, más allá de la guerra, Paraguay ha logrado repararse. Podemos decir que en parte sí, en parte no, porque Paraguay no ha logrado tener el peso que tuvo hasta el momento de la guerra de la Triple Alianza. Aunque no tiene, a ver, condiciones negativas, si hacemos un balance de lo que es Paraguay hoy, vemos que el país tiene mucho potencial, tiene unas cuantas características en seguridad jurídica, en modelo de atracción de inversiones, que son positivas para su desarrollo a mediano y largo plazo. Pero Paraguay, en términos de poder, no está al nivel que tuvo hasta ese momento. Es decir, una recuperación plena no ha habido desde mi criterio. Y en lo que es Sudamérica, el repudio a la Triple Alianza que conformaron Argentina, Brasil y Uruguay fue prácticamente unánime. Sí, por supuesto hubo algunos intentos de mediación por la paz, pero todo eso fracasó y nos tenemos que contextualizar en lo que era el siglo XIX. Bueno, y más allá del siglo XIX, veamos cómo eran todavía las cosas en el siglo XX. Pues tenemos el saldo de lo que fue la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, ambas devastadoras por Europa. Lo que fue la Shoah o el Holocausto, vemos que eh, todo eso nos da mucho material para analizar estos temas. Y en esto hay que ser muy claros en que Paraguay, en gran medida, lo que recibió de parte de los países latinoamericanos fue un apoyo de tipo moral. Sabemos que lo que puede estar ocurriendo no está bien, que es cuestionable, pero esto no se tradujo en un apoyo de involucrarse en la guerra para apoyar a Paraguay. No, eso no ocurrió. Vemos que en Paraguay, y esto tiene distintas causas, bueno, pues solidaridad, agradecimiento, reciprocidad. En Paraguay se recuerda con gran consideración, pues de todos los países latinoamericanos, hispanoamericanos que mostraron al menos un apoyo moral hacia Paraguay, sobre todo los gobernantes de Colombia tuvieron un papel destacado a través de notas de protestas que se enviaron a Brasil, Uruguay y Argentina. De hecho, al final de la guerra, Colombia propuso como gesto solidario la doble nacionalidad a los ciudadanos paraguayos para evitar su condición de apátrida. Y esto es un precedente muy interesante porque, a ver, algo así no ha ocurrido tantas veces en la historia de las relaciones latinoamericanas. Y bueno, no sé, al menos no las manejo yo mismo, no tengo estadísticas exactas de cuántos paraguayos obtuvieron la nacionalidad pues colombiana, pero fue una alternativa que se les dio a los sobrevivientes y como se aclaró en unas láminas anteriores, las estadísticas señalan que los sobrevivientes
de la guerra de la Triple Alianza en Paraguay pudieron haber sido apenas el 10% de la población masculina adulta. Es decir, prácticamente los hombres paraguayos fueron aniquilados. Y de este pequeño porcentaje sobreviviente, Colombia les abrió las puertas. Y bueno, esto habla también mucho de los gestos que puede tener Colombia hacia la región, hacia los otros países, los otros pueblos que conviven en América Latina, y siendo incluso que Paraguay no es un vecino de Colombia, como si lo es hoy en día Panamá, que no es de Colombia, como lo es Venezuela, como, como lo son otros países. Pero este gesto, pues, notable. Y Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, que además estaban coaligadas por lo que se representaba además la guerra de España en el Pacífico, protestaron contra lo que fue la Triple Alianza, Argentina, Brasil y- y Uruguay, y además ofrecieron servicios diplomáticos a favor de la... No avanzó mucho esto, pero sí se hizo, al menos. Como ya se mencionó, pues Paraguay tiene perspectivas económicas promisorias, además, ha tenido un crecimiento económico sostenido, una diplomacia activa y un liderazgo relevante en temas internacionales, y el país está bien posicionado hoy, actualmente para jugar un papel más relevante en la América del Sur. Lo vemos además en diversos temas, no nada más, como se pudo ver hasta hace poco con lo que era la crisis diplomática en Venezuela, el doble poder, esta dicotomía Nicolás Maduro, Juan Guaidó, sino también la situación que se vive hoy en Palestina. La posición que está tomando Paraguay marca una dirección y marca también puntos importantes de diferencia con lo que el resto de los países de América Latina están dispuestos a llegar. Entonces, todo esto pues lo tenemos que analizar de forma muy prudente. Vemos hace días lo que Paraguay manifestó diplomáticamente por el reconocimiento que están haciendo algunos estados de Palestina como país, pues como estado, y la posición contraria que ha tomado Paraguay con respecto a ello. Todo esto pues es, por decirlo menos, interesante. Y pues Paraguay debe seguir promoviendo, estabilidad política, fortalecer sus instituciones y aprovechar al máximo el potencial que tiene y la ubicación estratégica que presenta. Ya, quedan unos 5 minutos. No, de todas formas, no queda mucho para la clase. O sea, faltaba hablar un poco sobre el papel que juega Paraguay hoy en día debido al tiempo. Creo que esto lo dejaremos para una segunda clase. Y los 5 o 4 minutos que quedan pueden hacer comentarios, preguntas. Está bien, como hemos trabajado en general siempre. Ok, Vicente, excelente. Si justamente en algún momento pues hay alguna otra pregunta por parte de la audiencia, podemos aprovechar estos últimos 5 minutos justamente para aclararlas. Y tal vez en caso de que no haya, Vicente, si tal vez no necesariamente presentar en lleno el papel de Paraguay, pero tal vez como para unos últimos minutos de conclusión, para justamente englobar un poco lo que va a venir después en otra clase donde puedas entrar en más detalle, pues sí se te agradecería. Bueno, ya que no veo o hasta los momentos no ha habido ninguna pregunta o comentario, podemos hacer el cierre. Pues como lo que hemos visto, Paraguay es un país que ha tenido una
historia difícil. Y más allá de eso, creo que es importante resaltar que este es un país que tiene una historia de grandeza y más allá de los desafíos que tiene Paraguay en el presente, es mucho el potencial que tiene y Paraguay se puede recuperar. Y la mejor evidencia de la senda que Paraguay puede tomar en función de su recuperación es el crecimiento que ha tenido poco a poco, paso por paso, y que si sigue así, Paraguay podría ser una voz relevante en términos diplomáticos en el futuro. Esperemos que Paraguay sea una de las voces más importantes en pro de la democracia, de los derechos humanos y tiene el potencial para hacerlo. Además, Paraguay ha tenido un programa muy interesante para atraer población calificada y que incluso ha sido exitoso, para atraer inversionistas, dándoles múltiples ventajas para asentarse en el país y con una burocracia efectiva y adecuada para este fin. Y de esta forma que creo que se puede señalar que factores como la estabilidad macroeconómica, la diversificación de la estructura económica paraguaya y el desarrollo de sectores clave como la agricultura, la ganadería y la energía pueden contribuir a tener un Paraguay próspero, equilibrado y que además garantice la paz, la estabilidad y la pluralidad de la región. Paraguay es un país cultural que puede seguir adelante en favor tanto de Paraguay como de sus vecinos latinoamericanos, que es lo que esperamos por el bien de la América Latina. Excelente, Vicente. Tenemos una Gracias a pregunta en ti. chat. Mm, Sí, Bueno, tenemos una no, veo pregunta que en es un chat de José comentario. Ángel. Ujú. Ok. Eh, José Ángel nos pregunta, dice, ¿cuál fue el factor de éxito de la economía de Paraguay en el pasado versus el futuro? Bueno, en el pasado, sobre todo eso tiene que ver con el modelo de industrialización que tuvo Paraguay y con énfasis en el potencial nacional, pues, y en los equilibrios entre sus propias fuerzas y sus propias regiones. Esto no es lo mismo con el Paraguay de hoy, además en una época en el presente donde la globalización impone unos parámetros mucho más estrictos y que una economía autárquica es mucho más inviable hoy que en el siglo XIX. Entonces, esa es una importante diferencia. Vemos que el Paraguay del día de hoy está mucho más integrado, es un Paraguay pro el comercio exterior, es un Paraguay pro integración. Y no es que sea imposible tomar una ruta contraria, pero en los actuales momentos es mucho más difícil. Vemos el caso, por lo menos, digámoslo así, de Cuba. Incluso con las sanciones impuestas hacia este país, Nicaragua, Venezuela, en un mundo tan interconectado como el que tenemos hoy en día, no es tan viable un modelo autárquico, más allá de que siguen existiendo importantes sectores geopolíticos a nivel mundial que lo proponen. Y bueno, acá podemos hablar no de Rusia en sí, porque Rusia también es muy grande y hay que contextualizar cuando se habla de Rusia. Y no debemos pensar que un pensador es, a ver, la voz o es la idea que tiene toda Rusia, no es así. Pero por lo menos en el caso de Rusia hay sectores que promueven la autarquía tanto para Rusia como para otros países. En el caso de Estados Unidos, vemos además las posiciones aislacionistas que tienen, a ver, algunos grupos
vemos lo que fue la política de Donald Trump. No fue aislacionista en sí de forma plena, pero sí tuvo algunos elementos del aislacionismo en comparación a la postura tradicional intervencionista de los Estados Unidos. Pero también, ¿qué pasa? De alguna forma también hay grupos que demandan un poco más de balance en cuanto cierto aislacionismo podría ser necesario para darle respuesta a problemas internos de los Estados Unidos, cuando a veces hay cosas que no se están haciendo en casa, es decir, en lo interno de las fronteras estadounidenses, para darle respuesta a lo que está pasando alrededor del mundo, siendo que Estados Unidos tiene una política exterior muy activa en todos los países del mundo entero. Espero espero haber satisfecho pues su pregunta. Muchísimas gracias, Vicente. Estamos justamente ya sobre la hora. Con esto creo que podemos justamente dar fin a la presentación de hoy. Una vez más, en nombre de IAYU te agradecemos tu presencia y agradecemos también la presencia de todos los estudiantes que participaron en la clase de hoy. Así que muchísimas gracias a todos y que tengan todos buenas tardes. Buenas tardes, mi mejor